Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül sorprenden al mundo del espectáculo con su inesperada separación y las impactantes palabras de Neslihan cambian por completo la percepción de su relación. La noticia llegó como un rayo en medio de un cielo despejado. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, una de las parejas más queridas y seguidas tanto en Turquía como internacionalmente, anunciaron que su historia de amor llegó a su fin. Lo que más sorprendió no fue la separación en sí, sino las duras declaraciones que Neslihan decidió compartir con el público. Frente a las cámaras, con una expresión seria, dijo: "Burak me dejó en el momento más oscuro de mi vida". Estas palabras se propagaron rápidamente por todos los portales de noticias y redes sociales, generando un enorme revuelo. Los fanáticos, especialmente las mujeres que han seguido de cerca su relación desde los días de la serie que los catapultó a la fama, no podían creer lo que escuchaban. Durante años, ambos habían construido una imagen de pareja sólida y estable, y ahora todo se desmoronaba frente a los ojos del público. Según fuentes cercanas, la ruptura no fue tan repentina como parecía. Al parecer, había tensiones ocultas que nunca salieron a la luz hasta ahora. En un encuentro con periodistas, Burak respondió brevemente, evitando entrar en detalles. "Es una decisión difícil, pero necesaria", dijo, intentando mantener la calma y la imagen de serenidad que lo caracteriza. Sin embargo, las palabras de Neslihan resonaban más fuerte. La actriz no dudó en expresar su decepción, agregando: "Cuando más lo necesitaba, cuando mi vida se volvió un laberinto de oscuridad, él eligió irse. Eso no lo puedo olvidar". Estas declaraciones, cargadas de dolor, hicieron que el público se dividiera. Mientras algunos apoyaban a Burak, muchos otros se pusieron del lado de Neslihan, admirando su valentía al compartir su experiencia sin filtros. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y debates interminables. En cuestión de horas, hashtags como #Neslihan habla y #Burak responde se convirtieron en tendencia. Una seguidora escribió: "Siempre creímos en su amor, y ahora escuchar esto de Neslihan me rompe el corazón". Otra usuaria comentó: "Es valiente alzando su voz, muchas hemos pasado por lo mismo. No está sola". El eco de su declaración trascendió el ámbito del espectáculo y tocó fibras emocionales en mujeres que se identificaron con su dolor. Lo más llamativo fue el contraste entre las actitudes de ambos. Mientras Burak optaba por el silencio y la prudencia, Neslihan abría su corazón frente al mundo. En una entrevista posterior, reiteró con firmeza: "No busco venganza ni escándalo, solo quiero que se sepa mi verdad. No soy la misma mujer que antes, y lo que viví me marcó para siempre". Estas frases conmovieron a muchos, convirtiéndose en titulares en la prensa internacional. A medida que avanzaban los días, las especulaciones no se detenían. Los medios empezaron a sacar a la luz supuestas discusiones pasadas, fotos antiguas analizadas al detalle y hasta testimonios de personas cercanas que afirmaban haber notado la distancia entre ambos desde hace meses. Cada aparición pública era revisada con lupa, gestos, miradas y hasta silencios adquirían nuevos significados. El público, que alguna vez idealizó a la pareja, ahora se encontraba interpretando cada detalle como prueba de que algo ya no funcionaba. La industria del espectáculo, acostumbrada a giros dramáticos, no dejó pasar la oportunidad de convertir la ruptura en un fenómeno mediático. Programas de televisión organizaron debates en vivo con panelistas opinando sobre quién tenía la razón. Psicólogos invitados analizaban el lenguaje corporal de ambos, mientras que expertos en relaciones intentaban dar una explicación al porqué de una separación que parecía impensable. Todo esto aumentaba aún más la presión sobre los actores, quienes, aunque intentaban mantener un perfil bajo, eran perseguidos por cámaras en cada paso que daban.
El círculo cercano a Neslihan asegura que su confesión pública fue un acto de liberación. Durante mucho tiempo, habría soportado tensiones internas que nunca compartió con nadie fuera de su familia. El silencio de Burak, aunque interpretado por algunos como madurez, fue visto por otros como falta de empatía. La opinión pública se polarizó, y con ello, su historia dejó de ser simplemente un tema de farándula para convertirse en un reflejo de los dilemas de pareja que viven muchas personas en privado. Con el paso de las semanas, la imagen de Neslihan se fortaleció. Su vulnerabilidad, lejos de debilitarla, la proyectó como un símbolo de resiliencia femenina. Varias marcas internacionales, que ya tenían contratos con ella, aprovecharon la coyuntura para reforzar campañas que destacaban la fuerza y autenticidad de la mujer moderna. Su rostro apareció en portadas de revistas no solo de entretenimiento, sino también de opinión y estilo de vida, consolidándola como una voz influyente. Por su parte, Burak se mantuvo al margen, aunque no por ello dejó de ser tema de conversación. En foros y grupos de fans, se discutía si su silencio era una estrategia de protección o una forma de evitar confrontaciones públicas. Algunos señalaron que pronto retomaría proyectos importantes y que esa era su manera de cuidar su carrera. Sin embargo, también surgieron voces que pedían más transparencia y explicaciones, especialmente de quienes lo habían apoyado durante años. En este clima de tensión mediática, otros actores y colegas de la industria decidieron expresar su apoyo. Algunos lo hicieron de forma velada, con mensajes ambiguos en redes sociales, mientras que otros se posicionaron abiertamente. La verdad siempre tiene dos lados, escribió un conocido productor turco, lo que generó un nuevo ciclo de especulaciones. A pesar de las críticas, Neslihan continuó abriendo su corazón en entrevistas, siempre con un tono firme pero sereno. No busco compasión, busco que mi experiencia sirva a otras mujeres que atraviesan momentos similares, afirmó en un evento benéfico al que asistió. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y se viralizaron en cuestión de minutos, confirmando que su relato había trascendido el ámbito privado para convertirse en un movimiento de inspiración. Mientras tanto, los rumores sobre la vida personal de Burak seguían creciendo. Cada salida nocturna, cada fotografía tomada con amigos o colegas, se transformaba en noticia. La prensa rosa lo presentaba como un hombre que intentaba rehacer su vida, aunque siempre bajo la sombra de lo ocurrido. Esa dualidad entre la discreción y la exposición involuntaria lo mantuvo en el ojo del huracán. Con el paso del tiempo, lo que comenzó como una ruptura inesperada se transformó en un fenómeno cultural que puso en discusión el papel de la mujer en las relaciones. La presión mediática sobre las celebridades y la manera en que la sociedad juzga el amor y el desamor. El caso Burak Neslihan dejó de ser un simple titular para convertirse en una narrativa colectiva en la que millones de personas se proyectaron. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan de esta inesperada ruptura? ¿Creen que Burak debió manejarlo de otra manera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias del mundo del espectáculo.